Parashá Vaishlach, una parashá tremenda, la que tenemos hoy. Toda esta, desde la semana pasada, con la ida de Jacob a donde Labán, todo lo que pasa en esta parashá, eso es como, o sea, ni siquiera un guionista de películas de Hollywood se lo hubiera podido imaginar la cantidad de cosas que pasan. Y cuando uno se pone a estudiar esta parashá, de verdad, con mucha conciencia, la verdad es que queda uno absolutamente confrontado. La semana pasada hablamos de algo muy, muy especial, que fue cómo esos nuevos comienzos que nos tocan en la vida. Pero todo nuevo comienzo no es que sea fácil, al contrario, es bien complejo. Desde que uno nace, ¿cierto? Porque cuando el bebé nace, también ni siquiera puede hablar, no puede decir qué le duele, qué necesidad tiene, si tiene hambre, si está, nada. ¿Sí? Desde ese momento. Y así en el transcurso de la vida. Y por eso el título que le hemos puesto a esta enseñanza es de Jacob a Israel. De Jacob a Israel. Porque en esta parashá sucede algo bien interesante. Enfrentando nuestras luchas. Porque son las luchas que tenemos todos los días. Aquí vamos a encontrarnos con varias cosas. Empezando de cosas muy materiales, muy del ser humano, entre dos hermanos, y que los sabios lo han visto como el problema o la dificultad que se ha tenido durante todos los años entre los descendientes de Esaf y los descendientes de Jacob. Pero si lo aplicamos a nuestra propia vida, ahí también nos vamos a encontrar con esas luchas y con todas las cosas que nos toca empezar a lidiar. En esta parashá que está desde Bereshit, desde Génesis capítulo 32, versículo 4 hasta el 36-43, nos vamos a encontrar muchísimas cosas. Primero, que recuerdan la semana pasada en que terminó la parashá, en que Jacob hizo un pacto con Labán, ¿cierto? Usted no me toca, yo no lo toco, usted váyase por su camino, yo me voy por mi camino. Y en eso fue que quedamos. Y ahora Jacob va rumbo a Betel, inicialmente, que fue el sitio donde salió. O sea, todo vuelve al sitio de donde arranca. Y hacía 20 años que Jacob había salido, se había ido, y ahora tiene que volver. Recuerden que cuando salió, ¿por qué salió? Para huir de Esaf. Para huir de Esaf. 20 años habían pasado. 20 años. Y Jacob no estaba seguro de cómo iba a ser su encuentro con su hermano. Jacob sabía una cosa. Era lo que se le dijo antes de salir. ¿Con qué pensamiento se fue Jacob cuando salió? Que el hermano lo iba a matar. Lo iba a matar. Ahora él tiene que volver. La parashá inicia con el siguiente versículo. Envió Jacob mensajeros delante de él, a Esaf su hermano. Eso es lo que significa la parashá, envió él. Es decir que Jacob ya está pensando cómo va a ser su retorno. Y Jacob les dice, bueno, van a hacer lo siguiente. Cuando ustedes vayan encontrando si encuentran a Esaf, porque aquí no está diciendo, o sea, Jacob, y hay varios comentarios que vamos a tratar de entender sobre estos versículos.
Dice, así habré de decir a mi señor, a Esaú, así ha dicho tu servidor Jacob, con Labán he morado y tardé hasta ahora. Es decir, estos 20 años que no he estado en la casa, he estado con Labán. He adquirido bueyes y asnos, ovejas, siervos y siervas, y he mandado a anunciar a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Hasta este momento, Jacob no le ha mandado ningún presente, ni le ha mandado las camellas, ni las cabras, nada. Simplemente un mensaje, un mensaje. ¿Qué dicen los sabios al respecto de este pedazo del versículo? Dice, así ha dicho tu servidor Jacob, con Labán he morado y he tardado hasta ahora. Algunos sabios y místicos dicen que en esta palabra he morado, he habitado, cuando hacen un cálculo gemátrico de estos versículos, aparece que el valor numérico es de 613. Entonces con esto Jacob le intentó decir a Esaú que durante el tiempo que estuvo por fuera de su casa había cumplido con la Torá de Hashem, y a raíz de eso el Eterno le había bendecido. ¿Sí? Que no fuera a pensar Esaú que Jacob había estado con una vida desordenada, sino que al contrario, había vivido con el Eterno, con el temor de él. Es muy bonito, muy hermoso lo que manda decir Jacob. Pero llegaron los mensajeros con una excelente noticia. Jacob, tu hermano también sale a tu encuentro. Solamente que, a diferencia de que Jacob mandó mensajeros, Esaú venía con 400 hombres armados hasta los dientes a recibir. Y aparece algo tremendo. Temió Jacob mucho y se angustió. Hasta ahí voy a tomar ese versículo. Más adelante vamos a mirar otro, porque es el principio del versículo 8. Temió Jacob mucho y se angustió. Parece que son dos palabras que son como sinónimas: temer y angustiarse. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. En la porción de la Torá de Génesis 32, Jacob regresa a su casa, a la tierra de Canaán, la tierra que el Eterno le prometió a Abraham, su abuelo. Y también la promesa que fue repetida a Isaac. O sea, Jacob sabía que la tierra, la herencia que Hashem les daba, no se la iba a quitar nadie. Y Jacob no regresa a la tierra de Canaán de la misma manera que dejó la tierra. Cuando salió con su bastón y con sueños, con propósitos. Salió lleno de miedos, seguramente con su mochila, algo que cargar, y su callado. No más. Y lo interesante es que sale con miedo y ahora vuelve fuerte, ¿no? Valeroso. No, llega con miedo otra vez. Con miedo y angustiado. Cuando salió, estaba huyendo del intento de su hermano de matarlo después de la muerte de Isaac. Ahora, más de 20 años después, Jacob regresa con 2 esposas, con 11 hijos, con una niña y una gran riqueza. O sea, ha cambiado la situación. Ya no es el mismo niño que salió o joven que salió sin nada, ahora regresa con mucha riqueza. Hijos, posesiones, siervos, siervas, mucho ganado, muchas cosas. Pero a veces uno cree que los que más tienen dinero es como que se solucionan todos los problemas. Y a veces nos enfocamos en que nuestra vida y nuestros problemas se solucionan con dinero. Y nos vamos a dar cuenta que no es así. Sin embargo, el mayor peso sobre los hombros de Jacob
no eran sus riquezas. No era decir, bueno, ¿cómo voy a administrar tanta riqueza que tengo? ¿Cómo voy a administrar todo este reguero de ovejas, cabras, camellos con las que tengo que volver a Canaán? No. El mayor peso fue el miedo que tenía hacia su hermano Esaú, hacia Esaú. Y se encuentran en la intersección del río, donde tienen que cruzar. Y el recuerdo de los temores de Esaú estaban allí. Por donde salió, tenía que entrar. Esto llenaba en el corazón y la mente de Jacob con el mismo tipo de temor que experimentó años antes cuando dejó la tierra de Canaán. Jacob sabía varias cosas que son carnales y que es importante que aprendamos. Jacob era un hombre que nos dice la escritura que era un hombre de tiendas, que era temeroso del Eterno. Los sabios lo califican como un sádic, ¿cierto? Una persona que estaba en constante relación con Hashem y todo. Sin embargo, cuando Jacob va a volver y está a punto de cruzar ese río, se acuerda que hay cosas que no son espirituales, que son de este mundo y que tiene que asumir su responsabilidad con lo que le corresponde. Así vamos a ver que él pensó y sabe que lo que está pasando acá viene por varias cosas. Primero, seguramente recordó el maravilloso negocio que hizo con Esaú su hermano, pero que no fue considerado justo por Esaú. Para Jacob fue un negociazo. ¿Cuál fue el negocio? La primogenitura. Y de eso hay mucho que hablar. Incluso en esta misma enseñanza, cuando estaba estudiando, decían que Jacob había invertido en lo no tangible, que es lo que causa tanto temor en los comerciantes. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? Yo una vez trabajé vendiendo intangibles, vendiendo servicios. Eso es completamente difícil, porque la gente quiere ver lo que va a comprar, no imaginarse sino. Y Jacob invertido en lo intangible. Pero para Esaú, no señor. El hombre quería comer y vendió lo que tuvo que vender. Y Jacob hizo un negocio bueno y justo legalmente, porque no es que haya sido obligado ni le puso un arma en la cabeza a Esaú para hacer el negocio. No, fue legal. El negocio fue legal. Pero cualquier juez del país habría considerado que se estaba aprovechando de una persona en un momento en que esa persona era débil y necesitada, y esa persona no pensaba con claridad. ¿A cuántos de ustedes cuando tienen un hambre bien tremenda se les nubla el pensamiento? ¿A usted? No, es una pregunta, More. ¿Acaso la intención de Esaú era no cumplir el pacto que había hecho con el hermano? ¿Por qué tuvieron que llegar a que fuera engañado Isaac, que con la manito así, que el vestido, que el olor y todo? ¿Acaso Esaú no iba a cumplir? A Esaú no le importaba la primogenitura. A Esaú le importaba la bendición que le diera el papá. Porque él dijo, pues la primogenitura, pues cójala, ¿a mí de qué me va a servir? Sin embargo, él esperaba que el papá le diera su recompensa. Además, porque dice que era el preferido de Isaac. Él sabía que la bendición que le iba a dar Isaac iba a ser una bendición grandísima. No sabía cuál era, porque solamente la bendición la conocía Isaac. Solamente Isaac la conocía. A él, a Isaac, a Esaú, lo que le dolió en el corazón no fue el plato de lentejas, ni el guisado rojo, fue la forma como Jacob
tomó la bendición, fuera cual fuera. Ese fue el problema, ese fue el tema ahí. Sí, yo creo que realmente el tema ahí es lo que estabas hablando de lo intangible, que al final, como que cuando hicieron el negocio, pues él se fue con su plato de lo que sea y le dijo como sí, tome la tengo esa primogenitura, hambre. o sea, sí, como cuando uno dice por salir de camino, como sí, cualquier cosa, porque al final pues, y yo lo veo de esa manera, el decir como tome la primogenitura es cualquier cosa, como en realidad no es algo que exista Como porque, paso, como- claro, porque a la final esa iba a seguir siendo el primogénito en el sentido de que fue el primero que nació. O sea, por más que yo le diga, sí, yo le regalo la primogenitura, pues en realidad no es como, no hay algo tangible. Entonces ahí se convierte en algo en que Esab de pronto no lo tomó en serio, que le estaba dando su primogenitura, solo estaba diciendo como cualquier cosa. Y la rabia es justamente lo que estás diciendo, es cuando realmente ya hay un engaño para quitarle de alguna manera la bendición, que eso sí ya es algo tangible, es algo que él iba a recibir de su papá. Correcto. Entonces ya ahí se metió con algo que sí realmente le importaba. Porque yo no estoy de acuerdo cuando dicen que a Esab nunca le importaba la primogenitura. Yo creo que a Esab le importaba la primogenitura porque le importaba la bendición que venía Pues con su lo que pasa lo que no le importaba era un título de Porque se pone sí, marketing, sí, claro. sabe. O no, Digamos lo que ustedes- pasa es que Esab, como él estaba ocupado en otras cosas, de pronto él no sabía que realmente era la primogenitura. Y más bien sí la sabía Jacob, o sea, sabía todo lo que conllevaba la primogenitura, y de pronto Esab, pues como él estaba ocupado en los negocios, en la casa, no sé qué, casa con Z, entonces él de pronto no sabía bien qué era la primogenitura. Seguramente yo es que creo lo- que sí, pero yo creo que sí él sabía que era la primogenitura, porque si no, no le hubiera enojado lo de la bendición. Es que a Esab siempre lo pintan como una persona 100% ignorante solo porque casaba, y no, o sea, yo creo que él sí Y sabía en esa que era la tradición que se primogenitura. llevaba en esa época el primogénito. Yo Sí, creo que él pero- sabía pero- que era la primogenitura, yo creo que él sabía que era la bendición, pero yo creo que no pensó que Jacob hablara en serio cuando algo lo de la así. venta de la primogenitura. Mira, o sea, hay- yo creo hay- que él no pensaba que hay una era cosa. tan de verdad eso. Hay una cosa, Pues sí. eso es lo bonito de estas clases porque nos aterrizamos a lo terrenal. Cuando nosotros leemos las interpretaciones de los sabios, todo lo vamos a lo espiritual. Y entonces Jacob invirtió para la Nabá, y Jacob conocía todo y Esab no conocía nada. Así lo muestran los sabios. Sin embargo, si nos vamos a lo terrenal, ¿cuántas veces nuestros hijos hacen negocios entre ellos que ni siquiera nosotros sabemos? ¿Qué pasó? No, pero es que yo le dije, aquí están, por ejemplo, dándose la mano a mis hijos. Exactamente, inocentemente. ¿Por qué? Porque primero la Torah no nos declara cuándo Jacob y Esab hicieron el pacto. ¿Cuándo le vendió la primogenitura? No lo sabemos. Pudo haber sido que tenían 10, 12 años. Los chicos no sabían ni siquiera qué es lo que estaban haciendo. Porque ¿Ya? no se hacían los pactos que Claro. se mataban una Claro, nada, en absoluto. Sí, entonces, claro, era entre hermanos. Imagínense la película donde Isaac sale con Esab, ¿no? Y bueno, mijito, vamos a cazar, que a su merced es lo que le gusta, y vamos, y antes le enseña, porque pues, Esab de alguien tuvo que haber aprendido a cazar, ¿cierto? Y de alguien tuvo que haber aprendido a cocinar, Porque que le no queda sabía tan rico. cocinar. No, Esab le encantaba cocinar porque al papá le gustaba mucho lo que él preparaba, ¿cierto? Tal cual, o sea, no sabemos ni la edad en la cual ellos hicieron ese trato. Solamente Esab llegó hambriento y, ay, véndame la prometida, tenga. Hágale. Listo, Con hágale. ese filo. Yo tengo un hambre Sí, sí. salvaje, terrible. Lo cogió ¿Ya? como a la ligera. Solamente que muy seguramente Esab vino a tomar conciencia tiempo después, porque la Torah no nos declara cuándo fue que hicieron el negocio. Lo que sí nos declara es cuándo Isaac le dio la bendición. ¿Ya? Cuando ya estaba ciego, ya cuando no podía ver. Yohanan y él. No, sí, de que no declara exactamente, pero al igual, ya si es uno de que casa, ya por lo general ya era mayor de edad, por lo menos tenía sus 13 años. No lo sabemos.
grandecito, pero No lo sabemos, Johanan, es que es el tema. Por lo general porque ya trabajaba y todo, ya se ve que era un mayor de edad. Pero date cuenta de una cosa, Y se muestra ya después del código real de cómo vende su primogenitura por un plato de pero ya es por interpretación. Interpretación. Por interpretación. Del código real de Sí. inspirar a Jacob. Pues sí, pero- Ya sabía que lo que estaba haciendo y vendió algo valioso por algo terrenal. Porque pues si lo están diciendo en el código real, gente como Ruach Jacob es porque ya lo entendían y que era claro que era así. Date cuenta digamos, el código real juzga a Esab por la venta, pero no juzga a Jacob por el engaño. Con eso no quiero decir que el Ruach Jacob, que el código real no tenga validez, el cielo no lo permite, pero son interpretaciones. El código real son interpretaciones. Lo que dijo el rey, hermano, inspirado totalmente por Hashem. Lo que dicen los emisarios. De pronto me estoy metiendo en un problema para las personas que estén viendo esto, pero es lo que yo pienso y Baruch Hashem, el Eterno me permite abrir mi mente también. De ahí en adelante, lo que dice Kefa, Yohanan, Jacob, Rab Shaul, todos son interpretaciones. Es como la Torá. Lo que dice la Torá, eso es inspiración divina, pare de contar. Lo que aparece después de Devarim en adelante, todo el Tanakh, lógico que hay revelación, pero hay muchas cosas interpretativas. ¿Qué es lo que yo quiero con esas enseñanzas? Que aterricemos un momento a lo que pasa en nuestra cotidianidad. Piensen, jóvenes, hermano, en ese momento, claro que Abraham, por ejemplo, les habría enseñado, lógico, muchas cosas reveladas. Seguramente, cuando pasó, algunos dicen, Yohanan, en la tradición, que cuando negociaron el plato de lentejas fue cuando murió Abraham. ¿Y por qué lo relacionan con las lentejas? Porque es un plato típico que se come cuando la persona está En duelo. En duelo. En duelo. Entonces dicen, lo que pasa es que habían estado en ese momento después del entierro de Abraham, vino, y seguramente al otro día esa ya fue a sus faenas, a todo lo que hacía, y llegó hambriento, y la comida que se sirve para esa época, y pues ahora, cuando está en Shiva, en el duelo, son lentejas, y comió, no le prestó importancia. ¿Qué dice la tradición? Que cuántos años tenían Esab y Jacob a la muerte de Abraham. ¿No? 15 años. Y se hace por las cuentas de cuánto tiempo vivió Abraham, a qué edad tuvo Isaac a los hijos, y entonces se dice, bueno, y a tanto tiempo, 15 años tenían los chicos cuando murió Abraham. Eran unos peladitos, hermano. Ahora, el nivel de madurez tanto intelectual como físico no podemos comparar de hace 3000 años a ahora. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años vivió Abraham? 185 creo que fueron. 185 años. En esta época, dígame, ¿quién vive 185 años? Ninguno. Es decir, que la madurez de una persona tampoco era que se diera como se da ahorita, a los 12, 13, 14 años. Perdón, sí, dice que habrá 175 años. Y qué pena, 175 años. 175. 175 años. ¿Quién vive ahorita 175 años? Es lo mismo que pasaba antes del Baúl. Gente que vivía 900 y pico de años. No vayan a creer que a los 10 o 12 años tuvieran la madurez que tienen nuestros hijos hoy. ¿Ya? Porque es que los tiempos son diferentes. Si tú haces una comparación, más o menos los chicos, entre comillas, por ahí a los 30 años están alcanzando una madurez.
Esas son cuestiones que uno tiene que ir mirando, ¿eh? Entonces, para mí, y lógico que es lo que estamos debatiendo en este momento, ¿qué pasaría en este momento cuando nuestros hijos nos enteramos que es que mi hijo le vendió esto a la hija y uno ni idea de qué fue lo que sucedió? Terminan después agarrados y uno se entera después cuál fue el negocio que hicieron. Fue algo muy similar. Y Jacob empieza a recordar en este momento qué fue lo que pasó. Él sabe que todo empezó por él aprovecharse de la necesidad de Esaú. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los sabios. Jacob se aprovechó. Claro que Jacob sabía, porque seguramente, así como Isaac se llevaba a su nené a la cacería, a que estuviera por fuera, que supiera todas las reglas de agricultura, del campo y todo, porque ¿qué pensaba Isaac? Ese es el que me va a heredar. El primogénito, al final. ¿Sí o no? El primogénito. Mientras tanto, en la casa, ¿qué hacía Rebeca con Jacob? Venga, papito, usted tranquilo, quédese tranquilo, que la promesa que a mí me dio el Eterno es que usted va a ser primero que él. Y está bien. ¿Ya? Y el chico se levantó con su pensamiento de que iba a ser el primero. ¿Y quién le quita eso a un hijo? Si uno se la pasa diciéndole al hijo, es que tú eres el mejor, tú eres el más grande, no hay nadie más que tú, mejor dicho, tú fuiste la corona de la creación, te hicimos y se rompió el molde y ya no hay nada más. El chico se levanta así. Así se levanta, ¿cierto? ¿Y quién le convence de lo contrario? Nadie. ¿Sabe quién le convence de lo contrario? El Creador, por medio de todo lo que tiene que ver en la vida. Que al final dice, venga, mi mamá sí me quería mucho, pero no me enseñó todo lo que la vida es, todo lo que la vida tiene que enseñarme. Y es así, tal cual. Es decir, que con eso estaba arrancando Jacob recordando. El principio que todos debemos recordar y poner en práctica es que hay cosas que pueden ser legales. Y eso no lo criticamos con el Congreso, con nuestros gobernantes. Ellos hacen cosas legales. Legales. Usted mire, el contrato está perfecto. Pero, ¿es ético? Hay cosas que podemos hacer legales, pero no éticas. Y es un principio que tenemos que enseñar a nuestros hijos. No todo lo que es legal aparentemente es ético. Porque nosotros antes de hacer un contrato, antes de iniciar un negocio, antes de mirar algo, tenemos que mirar si con eso dañamos a una persona o a unas familias. ¿Cuántas de esas cosas nosotros vivimos a diario, mis hermanos? A diario, aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro entorno. Vemos personas, colegas de nuestra profesión, que hacen cosas que no les importa nada. Firman un contrato perfecto, sin ningún vacío legal. Pero éticamente dejan mucho que desear. Y con esto cargó Jacob. Porque créanme que durante 20 años, recordar, cada vez que Labán le cambiaba el salario, decía, yo hubiera sabido, le hubiera dejado gratis las lentejas a mi hermano. Seguramente. Es que digamos, yo lo pienso como que, o sea, yo que soy el mayor, si a mí, digamos, una de las dos llega y me dice, le vendo este plato de frijoles por la primogenitura, pues yo me río, porque ¿qué es la primogenitura? ¿Sí me va a entender? O sea, lo veo desde el punto de vista de Esaú, o sea, decir, la primogenitura es como, ahora, si lo hubiera dicho y me vende la primogenitura con todas las bendiciones y todo lo que conlleva eso, entonces uno dice, bueno, es que no leyó la letra menuda. Exacto, ese es el problema. Si le dice a uno, es como si llegara y me dijera, le vendo este plato de lentejas por un dedo de su pie. Eso no puede pasar, o sea, lo veo desde el punto de vista de es algo que no puede pasar, no me puedo quitar un dedo del pie para pasárselo, no me puedo quitar la primogenitura literal, no las bendiciones, no lo espiritual,
no lo espiritual. Lo espiritual es otra cosa. Pero ahí están ¿Ya? hablando de lo espiritual. No, porque ahí estaba ellos Eve, no, estaba pero ellos no Adán, estaban, no, Moisés, es que no hay que verlo desde el punto de vista interpretativo de espiritualmente lo que lleva la primogenitura, y eso es a lo que voy, porque vuelvo y digo, pintan a Esab como una persona ignorante, como que no sabe o no entiende qué era, no, yo creo que Esab sabía las bendiciones que venían con la primogenitura, obvio, porque si no, no le enojaría que Jacob las hubiera tenido después. Él Sí, sabía. lo que yo veo. El punto al que voy es que el man con hambre, o sea, veámoslo desde un punto de vista 100% terrenal, no espiritual, el man con hambre, y le dicen, véndame la primogenitura y yo le doy este plato de lentejas, pues físicamente la primogenitura no la puedo vender porque yo como hijo mayor no puedo dejar de ser físicamente mayor. O sea, yo que tengo 26 años, no puedo cambiar con mi hermana de 20 para que ella ahora tenga 26 y haya nacido mágicamente primero y yo 20. Físicamente, o sea, veámoslo desde el punto de vista físico. Entonces, claro, si me dice, véndame la primogenitura, pues yo me río y le digo, sí, hágale, porque pues no se la puedo vender porque no existe la forma de pasársela. Ahora, ya viéndolo desde el punto de vista espiritual, y seguramente si Esab no hubiera estado en la posición en la que estaba, pues de pronto le hubiera dicho que no, porque sabía que no podía darle la bendición, no le iba a dar todo lo que le iba, la herencia que iba a tener como primogénito. O sea, es una cosa totalmente diferente. Una cosa, ya te doy la palabra, es que cuando nosotros vamos al estudio, nos damos cuenta de aquí una cosa: ni Esab era el más ingenuo, no era el más malo, ni siempre fue la víctima. No. Y Jacob no era ni el más engañador, ni el más que pensaba ver cómo hacerle daño al hermano, y el más sádico. Eran seres humanos, y eran imperfectos los dos. Y eran hermanos. Eran hermanos, entonces eran gemelos. Es decir, es eso, no podemos salvar o decir que pobrecito Esab, todo lo que le pasó por culpa de Jacob. No, son las cosas, son las consecuencias de las decisiones que tomamos. Ese es el punto de esta enseñanza. ¿O es que no hemos visto a gente que los vemos y dicen, venga, pero esta gente tan buena, ¿por qué les pasa eso? Son cosas que no sabemos. Espérame un segundo, mi amor. Bueno, en ese orden de ideas, porque sí, una cosa es lo que ellos, digamos que negociaron ahí, pero finalmente la bendición no la recibió en ese momento Jacob, porque ellos pudieron hacer su negociación interna, pero finalmente cuando realmente se ve la consecuencia es cuando el engaño, ¿sí? Que también, pues me pregunta, y bueno, ¿y la mamá qué? Porque la mamá tuvo también hay que ver en eso, o sea, y después le dice huye, entonces ahí vemos consecuencias, porque Jacob nunca más volvió a ver a su mamá, y esa, según cuenta la tradición, y pues obviamente se puede leer detrás de líneas, pues quién estuvo con la mamá hasta la muerte. Eso lo vamos a contar, claro. Eso no se me adelante porque para allá. A pesar de que se casó con Cananea, bueno, correcto. Pero, y que también cuando Rivka le dijo, haga esto y sobre mí recae mi culpa, la culpa o lo que sea. Entonces hay que analizar eso. Y segundo, que también Jacob tuvo que vivir en medio de todo. Fue engañado también por Labán, o sea, pues también, lógico. O sea, medida por medio. Entonces, ¿qué es lo que quiero que pensemos de estas enseñanzas? Que el Eterno, si Hashem, miren, Y el hermano. un segundito, hay tres categorías en las cuales la mística judía ha dividido al ser humano entre el Sadik, el Rasha y los Beinoní, los intermedios. Entonces está el Sadik, el justo, está
el malvado, el Rashad, el que es terriblemente Malvado. malvado, pero malo, malo, y el intermedio. Y cuando uno estudia esos tres estados, lo que los sabios dicen es, ojalá el Eterno me permita estar en los intermedios. ¿Por qué? Porque Hashem nos hizo imperfectos. Si Hashem hubiese querido que nosotros fuéramos perfectos, nos hubiera creado perfectos. Pero no. Nosotros tenemos que desde que nacemos empezar un trasegar para llegar a un fin, ¿cierto? Que es poder heredar el Olam Abba. Pero para llegar allá tenemos que trasegar por toda la vida cometiendo errores y teniendo aciertos. Eso es lo más importante, mi hermano. Bueno, volviendo al tema, yo creo que cada uno nos pongamos a pensar en lo que hizo Esaú. No pongamos a pensar, ¿usted cree que el papá Isaac en el momento de dar las bendiciones, entonces va Jacob? No, papá, lo que pasa es que nosotros hicimos un trato y yo le dije a él que él me cambiara primogénito. Isaac, ¿qué decir? Ay, amigos, por favor, pónganse en serio, primogénitos allá, como usted dijo, sus negocitos allá entre, o bueno, ¿dónde está la tórtola? ¿Dónde está lo que hicieron? ¿Cuál es? No, fue así para, ay, pongámonos serio, hermano. Venga, Jacob, Saúl, usted es el primogénito, es esto. De ahí que tuvieron, lógico, fue una profecía inteligente de cumplir. Ahí fue donde vino la tramoya de que se hiciera pasar por el otro, porque ahí sí ya en la bendición ya era cosa seria. Correcto. Pero Isaac se reía de eso, yo creo, no, esos son negocios Bueno, suyos. esperen un momentito. Y Isaac hubiera bendecido y eso lo sabía Isaac, Correcto. eso lo sabía él. Trató de engañarme, pegó por inocente y el otro fue muy Exactamente. Presten atención. Va Ciro y voy a seguir con la enseñanza porque yo no voy a poder avanzar. Ya te doy la palabra. Bueno, yo pensaría en lo siguiente, lo que pasa es que si nosotros vemos nuestra familia, por decir, o sea, los hermanos, somos iguales y tenemos el mismo pensamiento de uno al otro. Y el caso es que también hay personas que entre los hermanos hay uno más inteligente, tiene más avispado. Inteligente son todos. Una sabiduría pronto más a uno que a otro. Y le da una sabiduría más, unos son más pensantes, otros son menos, otros son descomplicados, así. Tal cual, cada uno tiene su personalidad. Por eso son personas, somos personas. Cada uno individuales. ¿Puedo decir algo breve? Discúlpame. Yo creo que una de las cosas bueno, espero no adelantarme a lo que vayas a decir, pero yo creo que una de las lecciones que uno puede aprender de eso es que uno muchas veces trata de ayudarle al Eterno. ¿Sí? Trata de ayudarle al Eterno. Por ejemplo, predicar. No, venga uno por afanado. Venga a ver, yo soluciono a mi manera. Y más adelante vemos cómo Jacob realiza rectificación, no ticu, porque el Eterno le muestra que tiene que Aquí bendecir al menor. vamos a aprender. Entonces, La profecía se cumplía así, exactamente, o sea, de cualquier otra el Eterno manera. hubiese podido mostrar a Isaac en el momento que tenía que hacer, solamente que nosotros somos Correcto. apresurados. Rápido. Bueno, no me van a dejar terminar y hasta ahora ni siquiera he llegado a la primera hoja. Hablando de lo de las consecuencias y todo eso, pues también otra enseñanza es no hacer cosas tan a la ligera. Como ¿Ven? son- Ya estamos en las enseñanzas de la enseñanza. No, pero pues, Aguanten tantico. Vamos para allá. ¿Qué otra cosa iba pensando Jacob antes de cruzar el río? Aunque el trato con Esaú fue justo legalmente, Esaú no lo creía así por las siguientes razones. O sea, estamos para la abogada. Estamos ahora lo que piensa la contraparte, la víctima. Esaú estaba pasando por un momento bajo y miserable en su vida. Tenía hambre. Y yo me conozco personas que les da hambre, Claro. se descolocan. Es una condición. Es una condición humana. Hay unos que no pasa nada, tiene hambre, pues tiene hambre. Hay otras personas que no se, vea, aquí la hermana no le puede esperar. No, yo no, o sea, a mí ¿Ya? me da hambre Y tiene si que me comer. Y si me cocina, no, ya empiezan las ollas
Ah, eso, las culpables son las ollas. El genio, ¿Sí? Exactamente, cambia el genio, no se piensa con claridad. Algunas personas les da mareo, se descompensan físicamente. O sea, eso no es algo, lo que pasó con esa no es simplemente algo solamente espiritual, sino algo físico. Algo que él tuvo que haberse descompensado tremendamente. El olor, eso es una cosa. El hambre puede hacer que la gente haga cosas estúpidas, como tomar un trozo de pan sin permiso. ¿Cuánta gente llega y se roba un pan de un sitio porque tiene hambre y no tiene cómo comprarlo? ¿Sí? Otra, esta no es la forma de tratar a un hermano. ¿Por qué yo tengo que venderle un plato de comida a mi hermano si tiene hambre? Es que arranquemos de ahí. Mano, tengo hambre, pues tenga, coma, mijo. Ahí está. ¿Qué nos enseñaron en nuestra casa? Donde comen 2, comen 3 y comen 4. En mi casa personalmente, no en mi núcleo familiar ahorita, sino en mi casa donde me levanté. En ese sentido, todos los hermanos somos muy unidos. Si alguien está pasando una necesidad, el otro está listo para ayudar, para mirar qué se puede hacer, que un mercado, que venga, que tal. Yo llego donde mi mamá o llego donde mis hermanos, inmediatamente hay un plato de comida. Es algo que siempre, pero nunca se me puede pasar por la cabeza que yo llegue donde mi hermana que amo tanto y me diga, claro, venga, le vendo el desayuno. No, eso no cae en la cabeza de nadie, pero sin embargo sucedió. ¿Ven? Sucedió. Otra cosa en la que iba pensando, la semilla de la discordia y el sentimiento de que he sido engañado por mi propio hermano, por mi carne y mi sangre, no serán olvidados ni los abandonarán. Ese resentimiento se llevó a él no lo engañó un extraño, no lo engañó un primo, no lo engañó el vecino, no lo engañó Labán, lo engañó su hermano, que nacieron al tiempo. Claro que el dolor tendría que ser muy grande. Es el tipo de sentimientos que nunca te abandonará, incluso si tienes momentos de reconciliación. ¿Cuánta gente dice, no, sí, yo te perdono, no ha pasado nada? Pero ese recuerdo nunca se va a ir. Siempre, no, o sea, durante siempre no vas a tener confianza ni paz con tu hermano que se aprovechó de tu debilidad. Lo que es más, tu propia madre ayudó a tu hermano a engañarlo, aprovechándose del padre anciano y ciego para que le diera la bendición a Jacob. O sea, la condición humana es condición humana, mis hermanos. Es condición humana. Pasaron cosas. Pero digamos ahí también está lo que dice Midrash, de que estaba por allá haciendo cosas indebidas Esaú y que su hermano lo vendió fue también para no estar patrocinando todas las cosas que estaba haciendo, llegó con hambre para seguir haciendo sus cosas de guerra. Y digamos en Hebreos 12:16. ¿En dónde? En Hebreos digamos 12:16 diciendo que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Posiblemente se estaba basando también en esos midrash y ya se tomaba mucho como verdad de que digamos él estuvo peleando fue contra Nimrod y haciendo claro, hermano. Es más, el Tanaj, el profeta, dice a Jacob amé, mas a Esab aborrecí. Lógico. Y la porción que vimos en la Haftará, que también está prácticamente cortada. Claro, lógico. No fue por cualquier No, es que yo no estoy. Yohanan, entiéndeme una cosa. A lo que quiero llegar con esta enseñanza es, digamos, tú haces un acto hoy, eso para bien o para mal, mañana vas a saber si la decisión fue buena o fue mala. No lo sabes, porque así no nos ha revelado el futuro. No lo sabemos. Ahora, las consecuencias se van a ver más adelante, y de acuerdo a las consecuencias de esos actos y las decisiones que he tomado, pues va a traer cosas que van a dañar no solamente a una persona, sino a generaciones.
En el momento en que Esaú y Jacob negocian, son seres humanos de carne y hueso, que toman una decisión, pero que a futuro va a dañar todo. Es lo mismo que pasó con Esaú, con Abraham e Ismael. ¿Qué culpa tuvo Ismael de haber llegado a este mundo? ¿Por una decisión buena o mala de Abraham? Equivocada. Sin embargo, Ismael es el malo de toda la película. Es tan malo un niño que lo echan de la casa, hermano. A mí no me cabe en la cabeza que Sara diga, no, yo ya no quiero ver nada con el niño, echen al niño. Si no es porque el ángel se le aparece a Agar y le dice, devuélvase, quédese con su señora. Que yo voy a hacer de Ismael una nación grandísima. Pero el malo, ¿quién es? Ismael. Con decisiones que ni siquiera él tomó. Las tomó fue Abraham y Sara. Y ahora si tenemos el caso de Isaac y Rebeca, ¿de quién es la culpa de que esos chinos hubieran estado peleando toda la vida? Pues de los papás. ¿Cómo usted va a dejar que los papás, que sus hijos se agarren, se peleen, estén a toda hora agarrados y peleando? Pero hay una cosa, y es lo que yo he insistido, Hashem nos hizo como nos hizo. Y las decisiones que nosotros tomemos, en el futuro, van a tener consecuencias. Esaú no mató a Jacob. Seguramente tuvo mucho resentimiento. Y al final de la parashá, nos damos cuenta que ellos se amaron, lloraron, se abrazaron, enterraron al papá. Ahora, ¿de quién es el problema después? ¿De por qué dice el Eterno a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Era porque el Eterno aborrecía a Esaú? ¿O las generaciones que vinieron después que se levantaron contra Israel? Ese es el punto. Por eso yo te decía que las interpretaciones nos dan mucha luz. Pero ¿qué pasa de lo que estamos viviendo en el momento? Si Esaú era un tipo malvado, como lo muestra el Midrash Yohanan, que desde muy joven iba donde las prostitutas, se gastaba la plata que se ganaba, era un borracho, todo lo que nos dice el Midrash de Esaú, y vivía en la casa del papá, ¿de quién era la culpa? ¿Cómo lo levantó? Las consecuencias las lleva Esaú. Porque a veces nuestros sabios quieren ver al héroe y al antihéroe y dejan de ver a la persona. Ese es el reto y el desafío que tenemos. Y estamos a punto de entrar a una fiesta Hanukkah. Entonces decimos, no, los Macabín, tremendo, mire todo lo que hicieron, liberaron a Israel, el templo y todo. ¿A raíz de qué y por qué fue tomado el templo? De la misma culpa del pueblo de Israel, donde entre sacerdotes se mataron, hermano. Y para tener poder entendieron, venga, señores griegos, que nos vamos a aliar con ustedes. Y luego, no contentos con todo, ya cuando se libraron de los griegos, siguieron en pelea entre los mismos sacerdotes. Y de ahí salió la facción de los esenios, por allá, que dijeron, no, ya no me aguanto más esta recocha, hasta luego. Y entonces ahora venga Roma y gobiernenos. O más adelante sobornando. ¿De dónde? ¿De quién es la culpa? ¿Es del Eterno? ¿La culpa es de uno o del otro? La culpa es de las decisiones que cada quien toma, mis hermanos. Hacia allá es donde yo quiero que apuntemos. Ahora, vamos al versículo 8 y dice que Jacob temió mucho y se angustió. Recuerden que cuando salió Jacob, se encontró en Betel. Incluso él le puso el nombre, ¿se acuerdan? Casa del Eterno. ¿Por qué? Porque aquí habita Hashem. Y se le aparecieron los ángeles, la escalera, ángeles que van para arriba y para abajo, y la promesa. ¿Cuál fue la promesa que el Eterno le dio?
te haré retornar. Te haré retornar. Y Jacob va rumbo a la tierra que el Eterno le prometió. Y nada más que va llegando y se le aparecen un poco de ángeles. Por eso puso el nombre. No, de vuelta. Ay, se me olvidó el nombre, mi amor. Eso está en los primeros versículos. O en la parte final que significa campamento del Eterno. Está en la parasha pasada. Mehaneem, algo así, no me acuerdo el nombre, que pena con ustedes. Ya estamos buscando. Campamento del Eterno le pone el nombre. Es decir, el Eterno le está mostrando que incluso lo respalda con los ángeles. Mire, aquí este sitio, usted va, yo estoy cumpliendo con mi palabra. Sin embargo, dice que temió mucho y se angustió. ¿Cómo se llama? Mahanaim. Mahanaim, Mahanaim. que significa campamento del Eterno. Ahora, ¿qué dice? ¿De qué le dio temor a Jacob? Temió ser muerto en una confrontación y se angustió de la posibilidad de tener que matar en defensa propia. Esa era la angustia que tenía Jacob. Y esa es la interpretación que le da Rashi. En lo que parece ser una repetición literal, Rashi descubre dos emociones. Una es temer y otra es angustiarse. Sí, es diferente. Son diferentes. Aunque parecen iguales, son diferentes. Ya que el hombre justo y correcto tiene la misma aprensión por matar que por ser muerto. El temor de Jacob ante Esab no deriva de la debilidad de su fe o de la falta de confianza en el Eterno. No, Jacob está seguro de lo que el Eterno le prometió. Imagínense, ya han pasado 20 años, el hombre ya ha cogido madurez, ¿cierto? Lógico. Ya está. Y él sabe que el Eterno le va a dar. Sino que, como es normal en el valiente real, aquí me gusta esto que dice aquí el comentarista, que es Abarbanel. El valiente real, al entrar en guerra, teme la muerte, presiente el peligro, pero elige cuando es necesario una muerte digna. Un guerrero que dice yo voy para que me maten, pues realmente nada que hacer. O sea, no quieres morirse. Pero una persona, un valiente de verdad, planifica y sabe que cuando va a entrar en guerra tiene que tener todo meticulosamente organizado. En esta guerra que está pasando en nuestro amado pueblo, uno se entera de muchísimas cosas. Entonces está, por ejemplo, una brigada, y cuando va a entrar la brigada, entonces está el comandante. Supongamos que el comandante es un sargento o un capitán. Entonces está el capitán, yo no sé los rangos, pero más o menos. Entonces digamos que está el capitán y por debajo del capitán está el sargento. Y después del sargento está el viceprimero, no sé cómo será, pero hay un rango. Antes de entrar en combate, ellos dicen, bueno, yo soy el capitán, pero si yo me muero, el capitán es este, y si este se muere, entonces el sargento, este que ahora es capitán, el que toma el mando de sargento es este, y el que toma el cargo que tenía este es el otro y el otro. ¿Por qué lo tienen planificado? Porque todos tienen que saber qué es lo que tienen que hacer. Lógico que ellos van a la guerra pues a que no se mueran, pero si se llegan a morir, siempre va a haber alguien que los va a reemplazar y va a dirigir. Una cosa increíble. Yo nunca lo había pensado, pero siempre lo hace. Aquel que va a la guerra seguro de que no va a morir, no es generoso ni valiente. O también al otro lado, es que yo voy a que me maten, entonces pues nada está haciendo. Ya que él no ha elegido entre la vida y la muerte, el hombre valiente se entristece ante la posibilidad de morir, pero elige la muerte si es necesario. El hombre valiente se entristece ante la posibilidad de morir. Hay otra interpretación. Nuestros sabios en Bereshit Rabá comentan sobre esto, que la palabra Bairá se refiere al miedo de Jacob a ser asesinado. ¿Sí? Bairá tiene que ver con temeroso, con temor. Y la palabra Bayetzar
se refiere a angustiado y se refiere a su malestar ante la idea de tener que matar a Esaú en defensa propia. Es decir, matar al hermano. O sea, es que la cosa compleja. Viendo que 20 años antes el Eterno le había asegurado en el sueño de la escalera que él estaría con él y lo protegería, ¿por qué tenía alguna razón para tener miedo? Jacob sabía que el Eterno le había prometido que iba a volver a la tierra. Sin embargo, como todo ser humano decía, de pronto me mata o yo tengo que matar a alguien. ¿Precio de qué? Sí. ¿A qué precio? La angustia. Los sabios se responden a esa pregunta que Jacob nunca consideró que la promesa que el Eterno le había hecho era falsa o que el Eterno se había equivocado. No, Jacob estaba seguro de que lo que el Eterno había prometido lo iba a cumplir. Pero pensaba que esa promesa podía estar sujeta a cómo él se comportara. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí de pronto sí me ha pasado. Que uno sabe que el Eterno le va a bendecir, pero uno dice, yo la embarré, ahora se va a retrasar, o el Eterno de pronto me quita la bendición. Eso estaba pasando con Jacob, diciendo, es muy posible que durante estos 20 años que estuve con Labán haya cometido algunas faltas y esa promesa que el Eterno me dio, aunque es segura, yo mismo la pueda perder. No que el Eterno se la quite, sino que a causa del pecado uno mismo pueda perder eso. Y eso es lo que dice el Código Real, ¿cierto? Dice que claro, dice, imagínate, aquí vamos para allá. Es que son varias interpretaciones que tiene esto. ¿Qué dice el Código Real hablando del Sofena Malbuti? Que el Eterno nos ha dado una salvación, pero la salvación se puede perder. No que el Eterno nos la quite, sino que nosotros la desechemos. ¿Sí? Otro enfoque, Jacob no estaba absolutamente preocupado por algo que le sucediera a él personalmente. Él estaba angustiado, era que en medio de una batalla, sus hijos y sus esposas o miembros de su familia pudieran caer ahí en la guerra. Es decir, Jacob sabía que la promesa que el Eterno le había dado la iba a cumplir en él. Y él dijo, pero mis hijos, mis esposas, si en esta guerra los matan, esa era la angustia que tenía. Y por eso diseña un plan de dividir los campamentos. Primero los siervos, los que pueden pelear, tal, y luego cada una de las mamás con sus hijos, por aparte, ¿cierto? Para que no me venga y me hiera matando niños con su madre. Él no dijo para que me golpee, como una declaración independiente, refiriéndose a él personalmente como algo que tenía por sí mismo. Después de todo, la pelea con Esaú fue con Jacob, no fue con los hijos ni las esposas de ellos. No estaba preocupado por sí mismo. Su único temor era lo que le pudiera pasar a sus hijos y a sus esposas. Se debe apreciar que este párrafo contiene una explicación de lo que le sucedió exactamente a Jacob como resultado de su encuentro con Esaú. También hay un indicio de lo que sería una forma correcta de relación entre los respectivos descendientes de Esaú y de Jacob durante toda la historia. Pero, ¿qué pasa aquí? Jacob no se queda quieto, y aquí es un punto que voy a ir rápido, pero el que quiero que le presten toda la atención. Porque esto es lo que nos sirve para nuestro diario vivir. Para no quedarnos más en la historia bíblica, sino en lo práctico, lo que podemos poner en práctico hoy. ¿Qué hizo Jacob? Primero, se preparó para hacer la guerra si se le imponía. Bueno, vienen para la guerra, pues tenemos que prepararnos para la guerra. Oró al Eterno por la liberación y luego ya puso en marcha lo que había planificado. Pero miren lo interesante, Jacob no se puso a orar. Su corazón estaba con el Eterno. Pero él dijo, no, donde yo me ponga aquí, hermanos,
hagamos una vigilia. Entonces llega Esab y los mata. No, él dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos, movilizarnos para la guerra. Se describe en nuestro párrafo del versículo 8 cuando la Torá escribe que dividió el campamento en dos para tener la máxima posibilidad de que por lo menos uno de los campamentos pudiera huir. Se le tocaba huir. Luego, en el versículo 12, para que lo lean, se dedicó a orar al Eterno, a clamar, por favor, sálvame de mi hermano Esau. Pero cuando se puso a orar, es porque ya había hecho lo que tenía que hacer. Señor, dame trabajo porque es que necesito trabajo y estoy rezando así, metido debajo de las cobijas calientico. No, ¿qué hay que hacer? Ir a llevar las hojas de vida y decir, Señor, ahora que llaman de las hojas de vida, tenga compasión y misericordia y déme trabajo. ¿Sí? Señor, me quiero casar, dame una mujer para casarme. Pero de la paz en la casa y no sale a nada. Toca conocer. Hay que actuar y luego orar, pero siempre teniendo al Eterno en nuestro corazón desde el primer momento. Y la tercera parte de su preparación, es decir, envía regalos a su hermano, que es todo lo que encontramos del versículo 14 al 21, 7 versículos donde se nos habla de la riqueza tan grande que tenía Jacob. Es increíble, cada uno de los mensajeros que iba pasando, eso era una cuestión que uno se pone a pensar, y Jacob era un tipo muy rico, mucho. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que Esab también. Y dice, no hermano, yo tengo mucho, o sea, quédese con lo suyo y tranquilo, no se preocupe que eso no es problema. No. Quiero leerles, y con esto voy a cerrar dos cosas rápidas. Más adelante, uno de los reyes de Israel tomó como ejemplo esto que pasó con Jacob. Presten atención, chicos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Y nos vamos a encontrar con el gran rey Ezequías, ese gran rey que tuvo Israel. Y eso nos muestra más o menos un ejemplo de cómo Ezequías seguramente tomó como enseñanza esto que hizo Jacob. Sennacherib era un rey asirio, del mismo linaje de los que habían hecho acabar con las 10 tribus del norte. Entonces nos dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, porque está hablando de que Ezequías había celebrado la Pascua, había reorganizado a los sacerdotes, había hecho muchas cosas. Sucede que, mire que Ezequías había hecho cosas buenas, encontró el rollo de la Torá, dijo que es lo que me toca a mí hacer, y instauró todo ese servicio al templo, sacerdotes y todo. Uno dice, bueno, con ese rey así, pues maravilloso, ¿qué le puede pasar? Pues nada más y nada menos que vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá. O sea, después de todo lo bueno que hizo, ¡pum!, llegó la invasión. Y dice, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, ¿qué dice? ¿Que se puso a orar? No. ¿Qué hizo? Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para secar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces dijo, lo primero que vamos a hacer es que no vamos a dejar que ellos vengan y acampen alrededor, nos sirven, y les vamos a dejar todos los pozos de agua. Inmediatamente les vamos a cerrar el agua. Luego dijo, entonces reunió mucho pueblo y secaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria mucha agua cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. O sea, el hombre no paró. Sequemos eso y ahora vamos a levantar los muros. E hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Luego
puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzados y animados. Vea, él le dijo al pueblo y a los capitanes: esforzados y animados, no teman ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está el eterno nuestro Elohim. O sea que aquí ya él está no hablando de lo que ya hicieron, sino clamando al Eterno, clamando a Hashem. Solo después de prepararse, de saber cuál es la estrategia que va a seguir. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está el eterno nuestro Elohim para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Si Ezequías se pone primero a decirles: venga, es que el Eterno está con nosotros, vamos, no hagamos nada porque Hashem nos va a defender. Llega Sennacherib y se los come vivos. Lo primero que él dice: vamos a fortificarnos, a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y luego clamamos al Eterno, para que el Eterno se compadezca. Y esa obra que hemos hecho, ¿qué hemos que decimos en el rezo? Que Él bendiga la obra de nuestras manos. En hebreo hay una palabra que dice istablut, o sea, nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo y luego rogarle a Hashem que nos ayude en ese esfuerzo. Dice que llegó Sennacherib y les dijo: ustedes ya se dejaron creer de lo que dijo Ezequías, que el Eterno los va a ayudar, que Jehová de los ejércitos los va a salvar. Eso es carreta, yo vengo a destruirlos. Si eso fue lo que les dijo Ezequías, no le crean, porque yo los voy a destruir, yo soy más fuerte que él. Arrogante, ¿no? Arrogante tipo. Clamaron a gran voz en Judá y cual pueblo de Jerusalén. O sea, los asirios sabían hebreo. Y todo eso, para que nadie se quedara sin entender, se lo dijeron en hebreo, de que los iban a destruir, que los iban a matar. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mis hermanos, hay gente que dice: es que usted no sabe yo lo que he hecho. ¿Usted quién es para que se venga a enfrentar conmigo? ¿Usted no sabe yo cuántos negocios he hecho en la vida? Téngame respetico. ¿Cuánta gente es así de arrogante y petulante? ¿Sabe qué hizo Ezequías después? Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por eso y clamaron al cielo. Y el Eterno envió un ángel, el cual destrozó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este volvió, por lo tanto, avergonzado a su tierra. Avergonzado a su tierra. Y entrando al templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó el Eterno a Ezequías y al pueblo de Judá. Pero Ezequías hizo más o menos lo mismo que hizo Jacob. Primero vamos a actuar y luego que el Eterno tenga misericordia y nos ayude. Y lo salvó. El mismo Eterno le dice en un momento a Moshe: ¿qué haces orando a mí? Estira el brazo. Y dir al pueblo de Israel que marche. El hacer. Voy a terminar, me quedó un pedazo aquí muy grande, pero solamente quiero comentarles algo más. Luego nos dice que Jacob se quedó solo. Quedó solo con su temor, con todo lo que iba a pasar. Y se le apareció un hombre, que después se sabe que era un ser sobrenatural. Solamente voy a leerles la última parte de esta enseñanza. Nos quedamos con un resto del tema. Cuando termina de pelear con este ángel, es decir, él cree que está peleando con un hombre, Jacob. Solamente cuando va a despuntar el alba, se da cuenta que es un ángel, porque el ángel se lo tiene que revelar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una oscuridad que no sabemos para qué hacer?
y nos ponemos ansiosos, porque pareciera que no tuviéramos salidas. Y en esa lucha estuvo Jacob toda la noche peleando con ese ser. Los sabios dicen, ese era el ángel de Esaú, que iba a matarlo, que el Eterno no lo permite. ¿Cuántas veces nosotros estamos en unas situaciones que no vemos la luz y toda oscuridad? Y no hablo solamente de negocios, hablo de relaciones, hablo de problemas económicos, hablo de negocios, hablo de nuestra relación como pareja, hablo de todas las cosas con nuestros hijos, de todas las cosas que a veces nosotros decimos, esto como que no tiene un final. Y nos sumimos en el dolor, nos sumimos en la preocupación, en la angustia. Pero una cosa sucedió, el sol siempre sale. Y fue tanto ese ángel que lo quería dañar, que le dislocó la cadera, lo dejó cojo. Tenía que dañarlo, de alguna manera. O sea, no iba a salir ya todo ese invicto de ahí. Tenía que dañarlo. Y hay gente que trabaja y se esfuerza por dañarnos. Y si somos justos, muchas veces en nuestro corazón hemos pensado en hacer todo lo posible por dañar a una persona que nos haya hecho daño. O no ha existido nunca en nosotros un deseo de venganza. Si no lo han tenido, Baruch Hashem, sigan así, que el Eterno los quiere mucho. Exactamente, no les olvides sacarle el brillo a la aureola. Jacob tuvo que luchar y el ángel lo dañó. Pero ¿saben qué dicen los sabios, el Midrash? Dicen que Jacob no quedó cojo, porque al final de la lucha el sol salió, y ese sol que salió el Eterno lo envió con tanta bendición que le despejó las dudas a Jacob, le quitó el temor y lo sanó. Jacob quedó como siempre. No, dice el Midrash que no lo sabemos. Porque cuando salió ese sol, le dio claridad. Le dio claridad. Le despejó las dudas y lo sanó. Lo sanó. Los hijos de Israel merecieron los dos nombres. ¿Se acuerdan que hubo ahí lo que le dijo el ángel? Que le iba a cambiar el nombre. No que el ángel le haya cambiado el nombre, se lo profetizó. Y tu nombre será Israel. Y ahorita le voy a dedicar lo que dice el Pirkei Avot de Israel, para que lo guarde en su corazón, hermano. Para que lo guarde. Mire lo hermoso que con lo que voy a terminar. A Jacob se le cambia el nombre. Pero ¿por qué todavía decimos los hijos de Jacob? Y decimos Israel. Porque los hijos de Israel merecieron ambos nombres. Nosotros merecemos ambos nombres. Y son los aspectos del cuerpo y del alma. Jacob se relaciona más a las cosas que vivimos todos los días. Es que por eso es que no nos podemos alejar ni pensar que ya somos angelitos. No, somos seres humanos que vivimos en esta tierra. Somos Jacob, lleno de imperfecciones. Hombres y mujeres imperfectos, que estamos luchando con ese ángel para quizás lograr la perfección que el Eterno quiere. Porque cada persona debe perfeccionar su cuerpo hasta que la potencia de su alma llegue a fructificar. Y entonces, cuando hemos educado tanto nuestro cuerpo y hemos vivido tantas batallas, entonces
el alma se perfecciona y el alma fructifica. Y es ahí cuando nos llamamos Israel. El tema de la pelea de Jacob con el ángel es que se sabe que el alma del hombre alcanza niveles mayores que un ángel. Pero esto es solo un aspecto del alma. Pero en el cuerpo del ángel es de mayor nivel que el cuerpo del hombre, lógico, tiene poderes sobrenaturales. Sin embargo, Jacob, nuestro padre, la paz sea con él, perfeccionó su cuerpo al punto que mereció ser un vehículo para el Eterno y así encontrarnos que su cuerpo era como un alma. Por lo tanto, incluso la fisicalidad, por decirlo algo, la forma física de su cuerpo podía luchar con un ángel. Es que ¿quién puede luchar con un ángel? Con un ser espiritual, un ser sobrenatural. Nadie. Pero Jacob ya había logrado un nivel espiritual tan elevado que su cuerpo le permitió luchar con un ángel, con algo sobrenatural. No se dirá más su nombre Jacob. La explicación es que incluso su cuerpo fue llamado con el nombre de Jacob, porque no tenía aspecto físico y se había vuelto espiritual como el alma. Y por eso está escrito, y Jacob quedó sano, Shalem, porque esa ecuación del cuerpo con el alma se llama Shalom. Shalom, mi hermana. Shalom, mi hermano. Cuando hacemos cierre de Shabbat, ¿no? Que todos tengamos Shalom. ¿Qué es Shalom? La ecuación perfecta del cuerpo con el alma. Eso es Shalom. Porque en cada hombre en Israel hay una lucha del cuerpo y el alma. Y cuando el cuerpo se perfecciona para llegar a ser como su alma, esto es la consumación. El Pirkei Avot, mi hermano Israel, en el capítulo 1, dice que todo hombre que lleve el nombre de Israel no se le impedirá alcanzar el mundo venidero. Qué hermoso que el Eterno te da ese nombre. Todo hombre que lleve el nombre de Israel no se le impedirá alcanzar el mundo venidero, como dice. Todos en Israel tienen una porción en el mundo venidero. Porque Israel es un nombre que transmite la plenitud e integridad de cada israelita. Shabbat shalom.